La selva no olvida. Cada paso, cada rugido, cada traición queda grabada en sus entrañas como cicatrices invisibles. Bajo un manto de niebla espesa y entre árboles que parecían susurrar secretos prohibidos, una sombra avanzaba lentamente, apenas visible bajo la luz pálida de la luna. Era Cabo, un joven chimpancé de mirada intensa y cuerpo cubierto de cicatrices frescas. La noche anterior había sido expulsado brutalmente de su clan. No hubo piedad ni compasión, solo golpes, gritos y la amarga traición de aquellos a quienes consideraba su familia. Todo empezó con una mirada, luego un empujón. Después, la furia de los más fuertes se desató sobre él. Para Cabo, su mundo entero se desmoronó en un instante de violencia ciega. Mientras la selva entera guardaba silencio, él cayó al suelo, derrotado, condenado al exilio. Ahora, caminaba solo, vulnerable en un territorio desconocido. Cada crujido, cada sombra, cada soplo de viento podía significar la muerte. Pero Cabo no era un derrotado cualquiera. Aunque su cuerpo dolía, su mente estaba despierta, más alerta que nunca. Observaba, aprendía. El primer desafío no tardó en llegar. Una hiena, atraída por el olor de su sangre, emergió de entre los arbustos. Sus ojos amarillos brillaban con hambre en la oscuridad. Para un joven chimpancé solitario, ese encuentro significaba una sentencia de muerte segura. Sin embargo, Cabo no pensaba luchar como lo haría un animal desesperado. Recordando los movimientos que había observado de los grandes felinos, se movió con agilidad, usando las ramas caídas y las piedras del suelo para confundir a su enemiga. No atacó directamente, desvió, engañó. La hiena, desconcertada por la inesperada astucia del pequeño chimpancé, retrocedió, gruñó con frustración y desapareció entre la maleza. Esa victoria no fue un milagro, fue el resultado de algo más poderoso que la fuerza, la inteligencia. Bajo el firmamento salpicado de estrellas, Cabo comprendió una verdad inquebrantable. Si quería sobrevivir, tendría que ser más que un guerrero. Tendría que ser un estratega. Aquella noche, la selva susurró un nuevo nombre: Cabo, el que desafiaba el destino. La madrugada cubría la selva con un velo frío. Cabo se movía con cautela, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Había sobrevivido a su primer encuentro, pero entendía que esa pequeña victoria no significaba seguridad. En la selva, la muerte era paciente, y nunca perdonaba los descuidos. Caminó hasta encontrar un claro oculto entre arbustos espinosos. Allí, trepó a un árbol robusto, sus manos firmes pese al temblor de su cuerpo cansado. Desde la altura, observó el mundo dormido, manadas de antílopes descansando, aves nocturnas deslizándose como fantasmas, y en la distancia, el brillo intermitente de ojos cazadores. Cabo sabía que, para sobrevivir, no podía depender solo de su astucia. Necesitaba conocimiento, así que empezó a estudiar. Observó cómo los búfalos se protegían en círculos, cómo las serpientes emboscaban sin ser vistas, cómo los leopardos acechaban con una paciencia infinita. Cada movimiento, cada estrategia, era una lección vital. Pasaron los días, y Cabo practicaba en secreto. Se deslizaba por el suelo como una serpiente, trepaba árboles en silencio como un leopardo, lanzaba piedras con precisión desde la altura. Imitaba a los grandes cazadores, pero también añadía algo propio: su imaginación. Entendía que su mente era su mayor ventaja. Una tarde, mientras exploraba un riachuelo, se topó con un joven varano, un reptil ágil y territorial. El encuentro fue rápido. El varano atacó sin dudar, su lengua bífida vibrando en el aire. Cabo, recordando las maniobras evasivas de las gacelas, esquivó hábilmente y, usando una rama partida, golpeó al reptil, obligándolo a retroceder. El enfrentamiento no era solo una lucha por sobrevivir, era una confirmación de que su método funcionaba. Cabo, pequeño y solitario, empezaba a volverse impredecible, un enemigo que la selva aún no entendía, pero que pronto aprendería a temer. Esa noche, mientras la luna bañaba el claro con su luz plateada, Cabo hizo un juramento silencioso. Nunca más sería una presa fácil. Se convertiría en algo nuevo, algo que la selva nunca había visto. Un guerrero que peleaba con la fuerza de la inteligencia y el instinto de la supervivencia.
Desde su escondite elevado, Cabo contempló la vasta extensión de la selva. Cada sonido, cada sombra, cada aroma era un desafío, pero también una oportunidad. Y en su corazón, una chispa de ambición comenzaba a encenderse. Su historia apenas había comenzado. El amanecer rompió en tonos anaranjados y dorados mientras la selva despertaba con su coro habitual. Chillidos, rugidos y el zumbido incesante de insectos ocultos. Cabo, oculto entre la maleza, percibía en el aire algo diferente. Un silencio inusual, pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración. Con los sentidos afilados, Cabo avanzó con cautela. No tardó en descubrir la causa de esa quietud. Las huellas de un leopardo, frescas, aún marcadas en el barro húmedo. Grandes, profundas, como heridas abiertas en el suelo. El joven chimpancé sabía lo que significaban. La muerte acechaba. Recordó las historias contadas en su clan, relatos de leopardos que cazaban a los más jóvenes y desprevenidos. Cabo, aunque temeroso, decidió no huir. Sabía que la selva no premiaba a los cobardes. La única forma de sobrevivir era enfrentando el miedo y superándolo. El encuentro no tardó en llegar. Entre los arbustos, dos ojos dorados lo observaban. El leopardo emergió con una elegancia mortal, su cuerpo fluyendo como un río de músculos tensos. Cabo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su mente, entrenada por días de observación y aprendizaje, empezó a trabajar. Rápidamente, el chimpancé trepó a un árbol cercano, pero no buscó simplemente escapar. Desde lo alto, lanzó una lluvia de ramas y piedras hacia su perseguidor. Cada objeto caía con precisión calculada, impactando al leopardo en zonas sensibles. La nariz, las patas, los ojos. Era una ofensiva desesperada, pero también ingeniosa. El leopardo, confundido y herido por los ataques inesperados, retrocedió con un gruñido frustrado. No estaba acostumbrado a que una presa se defendiera así. Después de unos minutos de tensión insoportable, el depredador desapareció entre las sombras, dejando a Cabo, tembloroso pero victorioso, aferrado a su refugio elevado. Mientras recuperaba el aliento, Cabo comprendió que había alcanzado un nuevo nivel en su lucha por la supervivencia. No solo podía sobrevivir, podía vencer. La selva, vasta y despiadada, comenzaba a reconocer a este pequeño guerrero como algo más que una presa. Con el primer rayo de sol acariciando su rostro, Cabo prometió no olvidar aquella lección. El miedo era real, sí, pero también era un arma que, bien manejada, podía volverse contra aquellos que intentaran cazarlo. Y así, poco a poco, su leyenda comenzaba a crecer. La selva de Mabala, aunque vasta, nunca se mantiene en calma por mucho tiempo. Cada rincón alberga su propia tensión, sus propios secretos y su propia lucha por la supremacía. Cabo, ahora más fuerte y más sabio, sabía que su supervivencia dependía no solo de su astucia, sino también de la capacidad de adaptarse a un entorno que siempre cambiaba. Había pasado varias semanas desde su enfrentamiento con el leopardo. La selva, aunque llena de enemigos, parecía reconocer al joven chimpancé. Ya no era un simple fugitivo, sino una figura que comenzaba a escribir su propia historia. Pero la lucha por el poder nunca es sencilla, y nuevos desafíos se aproximaban. Un día, mientras exploraba un cañón rocoso, Cabo escuchó un extraño sonido. No era el rugido de un felino ni el susurro de una serpiente. Era un canto, pero no provenía de un ave. Era bajo, gutural, como un susurro en la oscuridad. Siguiendo el sonido, Cabo se adentró en un pequeño claro rodeado de árboles caídos. Allí, escondido entre las sombras, estaba un grupo de babuinos, grandes y poderosos, con ojos que reflejaban una inteligencia y una agresividad que Cabo no había visto antes. Eran una especie diferente, más fuerte en número, pero también más confiados en su dominio del territorio. Al principio, Cabo se sintió intimidado, pero algo en su interior le decía que debía acercarse. Sabía que la fuerza de los babuinos podría ser útil. Sin embargo, la alianza no iba a ser fácil. El líder de los babuinos, un macho dominante llamado Goro,
No tenía intenciones de hacer favores a un chimpancé joven y solitario. De hecho, al principio lo vio como una amenaza. ¿Qué puede ofrecerme un chimpancé débil?, gruñó Goro, su mirada fija en Cabo. Pero Cabo no se dejó intimidar. En lugar de pelear o huir, optó por una táctica diferente. Le ofreció a Goro un desafío. «Si eres tan fuerte, ¿por qué no usas tu poder para algo más grande?», preguntó, con una astucia calculada. Le propuso unir fuerzas, hacer frente a los verdaderos depredadores de la selva, los leopardos, las hienas y todos aquellos que se aprovechaban de los más débiles. La propuesta sorprendió a Goro, quien, tras pensarlo por un momento, aceptó. Los babuinos se unieron a Cabo en un pacto tácito. Él les enseñaría a usar su inteligencia para cazar mejor, y ellos le protegerían de los depredadores más grandes. Cabo había logrado lo imposible: unir a una especie poderosa con un chimpancé solitario. Esa misma tarde, el joven chimpancé y los babuinos empezaron a planear su primera incursión. Cabo, usando su mente aguda, trazó estrategias que combinaban el poder físico de los babuinos con su propia astucia. El día de su ataque a una manada de hienas sería el primer test de su nueva alianza. Cabo se sintió por primera vez como parte de algo más grande. Sabía que, aunque la selva seguía siendo peligrosa, ahora tenía aliados, y juntos podían dominar el territorio. La selva de Mbala estaba impregnada de un calor opresivo. El aire vibraba con el zumbido de insectos y el inconfundible murmullo de la vida salvaje. Cabo, junto a los babuinos, observaba desde las sombras, sus ojos brillando con determinación. Había planeado este momento durante días, y el tiempo finalmente había llegado. El ataque a las hienas sería el primer gran desafío para su recién formada alianza. El grupo de hienas, conocido por su hambre insaciable y su crueldad, había estado merodeando cerca del territorio de los babuinos. Había rumores de que, en las noches pasadas, habían atacado a varios miembros de otras especies más débiles. Cabo sabía que ese era el momento perfecto para enfrentarlas, para mostrarle a la selva que ya no era una presa fácil. Con una estrategia cuidadosamente trazada, Cabo y los babuinos se desplazaron silenciosamente hacia el lugar donde las hienas descansaban. La oscuridad cubría el terreno, y el viento parecía aullar con fuerza, llevando consigo los sonidos de la selva. Cabo sabía que la clave del éxito no era la fuerza bruta, sino la sorpresa y la coordinación. Cada paso estaba calculado, cada movimiento planeado con precisión. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Cabo dio la señal. Los babuinos, con su fuerza imponente, avanzaron rápidamente, rodeando a las hienas desde varios ángulos. Cabo, por su parte, trepó ágilmente a un árbol cercano, observando y dirigiendo el ataque desde las alturas. A medida que los babuinos se lanzaban sobre las hienas, el caos se desató. Las hienas, sorprendidas por el asalto, se dispersaron, pero Cabo no les dio tiempo para reaccionar. Utilizando su astucia, Cabo comenzó a lanzar piedras y ramas desde el árbol, golpeando a las hienas en sus puntos más vulnerables: los ojos, las patas, las orejas. Cada piedra era un mensaje, una advertencia. La pelea no se trataba solo de fuerza, sino de quién podía tomar el control de la situación. Cabo sabía que no debía dejar que las hienas recuperaran el aliento. A pesar de la desventaja numérica, las hienas no se rindieron fácilmente. Gruñendo y ladrando, se reorganizaron, tratando de atacar a los babuinos con su temida mordida. Pero Cabo estaba preparado. Desde su posición elevada, vio una oportunidad perfecta. Las hienas se habían reunido en un pequeño grupo, distraídas por los babuinos. Con rapidez, lanzó una roca masiva que cayó justo entre ellas, desorientándolas. El golpe fue decisivo. Las hienas, confundidas y heridas, comenzaron a retroceder, abandonando su intento de resistencia. El grupo de babuinos, con la guía de Cabo, las siguió hasta que las hienas se desvanecieron en la oscuridad. El aire estaba pesado, pero la victoria era palpable. Las hienas, una de las amenazas más temidas de la selva, se habían retirado ante la astucia de un chimpancé y su inesperada alianza. Cuando la última hiena desapareció, Cabo observó a su alrededor. Los babuinos estaban exhaustos, pero victoriosos. El joven chimpancé, con el corazón latiendo con fuerza,
se dio cuenta de algo crucial. No solo había ganado una batalla, había demostrado que, con inteligencia y trabajo en equipo, era posible desafiar a los depredadores más temibles de la selva. La victoria sobre las hienas no solo consolidó la alianza con los babuinos, sino que también consolidó el lugar de Cabo en la jerarquía de la selva. En ese momento, supo que la selva ya no lo vería como una presa fácil. Ahora, él era una fuerza a tener en cuenta. La selva de Mebala estaba en calma, pero la calma era solo un preludio. Cabo había logrado mucho: alianzas inesperadas, victorias sobre predadores formidables y la confianza de los más fuertes. Sin embargo, sabía que la paz en la selva era efímera. Algo mayor estaba por venir, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Una mañana, al despertar, Cabo notó algo extraño en el aire. La selva no estaba en silencio, pero algo lo estaba observando. Una sombra, profunda y silenciosa, se movía entre los árboles. Cabo, con el corazón acelerado, comprendió lo que estaba pasando. El rey de la selva, el temido león de melena dorada, había llegado. No era un león cualquiera, era el líder de una manada, el mayor depredador que Cabo había enfrentado jamás. Los leones eran conocidos por su fuerza inhumana, su dominio absoluto sobre la selva. El encuentro era inevitable. Cabo sabía que no podía enfrentarlo de la misma manera que había derrotado a las hienas o a los leopardos. Este sería un enfrentamiento donde la astucia sería su única esperanza. La batalla de su vida estaba por comenzar. Con rapidez, Cabo reunió a sus aliados, los babuinos, los chimpancés y otros animales que, al igual que él, habían aprendido a sobrevivir con inteligencia. Juntos, trazaron un plan audaz, uno que involucraba rodear al león, atacarlo desde múltiples direcciones y, lo más importante, no enfrentarlo de frente, sino someterlo con la estrategia. El enfrentamiento fue brutal. El león, imponente y feroz, avanzaba con la fuerza de un trueno. Cada paso que daba resonaba como una sentencia de muerte. Pero Cabo, desde su posición estratégica en lo alto de un árbol, observaba, calculaba y esperaba el momento perfecto. Cuando el león estaba completamente inmerso en el ataque a sus aliados, Cabo lanzó una roca masiva sobre él, golpeándolo en la cabeza y desorientándolo momentáneamente. El león, confundido, rugió con furia. La manada de babuinos aprovechó la oportunidad, atacando con todas sus fuerzas. Cabo, saltando de un árbol a otro, lanzaba más piedras y ramas, desestabilizando al león en todo momento. La lucha fue feroz, pero la estrategia de Cabo comenzó a prevalecer. El león, exhausto y herido, se dio cuenta de que no podría vencer a tantos enemigos que lo atacaban desde todos los ángulos. Finalmente, el león, con un último rugido de desesperación, huyó hacia la oscuridad de la selva. El pequeño chimpancé, junto a sus aliados, había ganado, no con fuerza, sino con inteligencia, paciencia y astucia. La selva ya no estaba dominada por el miedo, sino por el respeto. Cabo había logrado lo impensable, había desafiado la leyenda del león y sobrevivido. La selva de Mebala, aunque en silencio, ahora sabía que Cabo no solo había sobrevivido a las amenazas, sino que había dejado un legado. El legado de que la verdadera fuerza no radica en los músculos, sino en la mente. Y así, Cabo se convirtió en una leyenda, no solo por lo que había derrotado, sino por lo que había enseñado, que en la naturaleza lo más importante no es ser el más fuerte, sino el más inteligente. Y si disfrutaste de esta increíble historia de Cabo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias épicas de la naturaleza. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Deja un comentario con tus ideas y no olvides darle a me gusta si quieres aprender más sobre el poder de la inteligencia en la naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos aún más historias fascinantes de supervivencia y astucia en la naturaleza. Pulsa la campana y únete a la comunidad de Crónicas de lo Salvaje. Crónicas de lo Salvaje. Historias que desafían a la naturaleza.